En un mundo cegado por la falsa luz, donde la verdad es ocultada por la ilusión, es necesario adentrarse en las sombras para descubrir la realidad. La luz, esa falsa promesa de salvación, nos ha llevado a la ignorancia y a la sumisión. En este espacio, Preludio Infernal, desafiaremos la narrativa de la luz y exploraremos las verdades ocultas que yacen en la oscuridad. Desde la rebelión de Lucifer, como rechazo a la autoridad opresora, hasta la necromancia, como puerta a la comprensión de la muerte y la trascendencia. Una búsqueda de la verdadera naturaleza del fin de la vida y lo que hay del otro lado. Descenderemos al abismo, ese reino de sombras donde la conciencia se expande y se confronta con sus propios límites. Estudiaremos la brujería oscura, esa búsqueda de poder y conocimiento que ha sido mal interpretada y temida. En este espacio será vista como un ejercicio de poder, libertad y manipulación de la realidad. Únete a este viaje a través de la oscuridad, donde la verdad aguarda a aquellos que se atreven a cuestionar la luz. En este diálogo introductorio hablaremos de los conceptos que nos ayudarán a entender y cómo acceder a otras dimensiones, obteniendo conocimiento para alterar nuestra realidad en un beneficio personal o también para un bien común. Sin más demoras, les doy la bienvenida a este nuevo espacio de discusión sobre distintos temas esotéricos y cómo abordarlos. Sean bienvenidos a Preludio Infernal. En las profundidades de la oscuridad, donde la luz de la razón se desvanece, yace el secreto de la transformación individual. Dos fuerzas primordiales que impulsan la transmutación y la evolución, el Azot y la llama negra. El Azot es la piedra filosofal, representa la unión de los opuestos y la iluminación espiritual. Es la esencia divina que impregna toda la gnosis oculta. Es el punto de equilibrio entre la luz y la oscuridad. Es un símbolo de unión de los opuestos y la fusión con la conciencia divina, la cual nos llama a trascender las limitaciones de la realidad convencional. Por otro lado, la llama negra es la fuerza destructora que consume la ilusión y revela la verdad oculta. Es el fuego oscuro que quema las impurezas espirituales y prepara el camino para la renovación. La llama negra es la sombra que nos obliga a enfrentar nuestros miedos y limitaciones para que podamos renacer de las cenizas como seres transformados. La llama negra es una energía poderosa y transformadora que nace del caos y nos invita a confrontar la oscuridad y a aceptar la incertidumbre. Juntos, estos dos principios nos guían en un viaje al corazón de la alquimia oscura, donde la verdadera libertad y la autoedificación nos esperan. Es necesario tener una preparación adecuada para adentrarse en el misterio que oculta el Azot y la llama negra, y así descubrir el poder que yace en las sombras. El Azot y la llama negra, por lo tanto, son dos conceptos complejos relacionados con la transformación espiritual y la conexión al caos primordial. El Azot es un término alquímico que representa la transformación de la materia, el espíritu universal y la esencia divina. El Azot simboliza la unión de los opuestos, luz y oscuridad, orden y caos, y la fusión de la conciencia individual con la conciencia universal. La llama negra es un símbolo del poder creativo y destructivo del caos. Representa la energía primordial que precede a la creación y la destrucción. A veces es asociada con la diosa Kali, o directamente con la figura del diablo, entre muchas otras entidades o dioses oscuros, como los titanes del panteón griego, en este caso Prometeo, el cual trajo la iluminación a la humanidad, con la antorcha de la llama negra. La llama negra se relaciona con la búsqueda de la libertad y la autodeidificación, a través de la confrontación con el caos y la aceptación de la incertidumbre, como ya se ha mencionado. Para esto, el practicante que busca encender la llama negra en su interior para purificar su ser y alcanzar la iluminación a través de la oscuridad, debiendo así destruir a su ego, para renacer como un nuevo ser autodivinizado, debe buscar el movimiento de energías, que son vistas como emociones y situaciones que nos confrontan con nuestras debilidades y puntos ciegos en la conciencia. Al salir de la comodidad que nos ofrece lo mundano, afrontar los miedos y traumas, y así destruir lo que conocemos para vivir la conciencia en un estado más puro e iluminado por medio de la llama negra, que es un regalo de la divinidad oscura. La conexión con el caos es fundamental en este contexto, ya que busca trascender las limitaciones de la realidad convencional y conectarse con la energía primordial que subyace a la creación. El caos es visto como la fuente de la verdadera libertad y la creatividad, por eso el practicante de magia busca sumergirse en esa energía para alcanzar la autorrealización.
En este viaje, donde domina la locura, donde las leyes de la realidad se distorsionan y las probabilidades se multiplican, el caos es el estado primordial de la creación, donde todo es posible y nada es seguro. Es el reino de la probabilidad y la incertidumbre, donde la magia y el ocultismo encuentran su verdadero poder y significado. Cuando nos encontramos en el corazón del caos, en ese reino causal, donde las causas y efectos se disuelven y la realidad se vuelve un fluido, adaptándose al molde de lo que desea nuestra mente, las leyes físicas dejan de existir, múltiples dimensiones donde el tiempo y espacio no es lineal, así como lo conocemos. Todas las realidades y posibilidades ocurren al mismo tiempo, un reino pandimensional. En la ciencia, esto es parecido al estado de la materia conocido como Bose-Einstein, lo que implica que es un estado donde un átomo se manifiesta en distintas locaciones probables. En este estado, los átomos se comportan como un solo sistema cuántico, lo que significa que pueden manifestarse en distintas locaciones probables al mismo tiempo. Esto se debe a la superposición cuántica, que es una propiedad fundamental de la física cuántica. Los átomos están en un estado de superposición, lo que significa que cada átomo puede estar en múltiples lugares al mismo tiempo, con cierta probabilidad de estar en cada lugar. Esto se conoce como difusión cuántica o salto cuántico. Por ejemplo, al simular este sistema, tendríamos un átomo en el estado Bose-Einstein. Este puede estar en un lugar A con una probabilidad del 50%, en el lugar B con una probabilidad del 30% y en un lugar C con una probabilidad del 20%. Todo esto al mismo tiempo. Esto es diferente a la física clásica, donde un átomo solo puede estar en un lugar a la vez. Nosotros estamos hechos de átomos, por lo que a esta escala macroscópica podemos intuir que podemos estar en múltiples lugares o proyecciones al mismo tiempo, lo que significa que podemos controlar dónde está nuestra realidad mientras tengamos el conocimiento adecuado para realizarlo, así como las precauciones y la intención de utilizar estos conocimientos a favor de nuestra evolución individual. La superposición cuántica es una propiedad muy interesante que nos ayudará a entender el estado caos, ya que permite a los átomos exhibir comportamientos que no son posibles en la física clásica. Por ejemplo, los átomos pueden llegar a mostrar un comportamiento de un túnel cuántico, donde pueden pasar a través de barreras potenciales que serían imposibles de superar en la física clásica. Esto nos ayudará a entender de algún modo fenómenos como la proyección astral, incluso métodos como lo es el vudú, que mediante un fetiche mágico o efigie se puede proyectar la esencia vital de una persona en un objeto, y así poder modificar la realidad de la persona y ayudar o afectar a su cuerpo vital, así como a su entorno. El concepto de la superposición cuántica está relacionado con el experimento mental del gato de Schrödinger, el cual fue propuesto por el respetable Erwin Schrödinger en 1935 para ilustrar la paradoja de la superposición cuántica. En este experimento, un gato se coloca en una caja con un átomo radiactivo que tiene un 50% de probabilidad de desintegrarse en una hora. Si el átomo se desintegra, un martillo romperá una botella de veneno, matando al gato. Según la física cuántica, el átomo radiactivo está en un estado de superposición, lo que significa que está en un estado de desintegración y no desintegración al mismo tiempo, hasta que se haga una observación. Es como cuando a una persona con cáncer le dan meses de vida. Si sigue el tratamiento, aún así tiene cierta probabilidad de vivir o morir, hasta que se hagan estudios y se observe el avance o disminución del cáncer. Siguiendo con el experimento de Schrödinger, por lo tanto, el gato también está en un estado de superposición cuántica, lo que significa que está vivo y muerto al mismo tiempo, hasta que se abre la caja y se observa el resultado. De manera similar, el estado Bose-Einstein es un estado de la materia caótico, ya que los átomos, o en este caso la realidad, puede estar en un estado de superposición cuántica, lo que significa que puede estar en múltiples dimensiones entrelazadas, y a la vez, por medio del acceso a un estado de manifestación caótica, poder manipular el lugar donde se desea estar, algo similar a un hacker multidimensional. Incluye este tema para entender mejor el funcionamiento del caos y cómo la ciencia busca comprender este concepto por los métodos científicos y ecuaciones que representan los sistemas cuánticos. Volviendo al tema esotérico y oculto, el acausal es el dominio de la sincronicidad y la conexión profunda con el antiuniverso o el otro lado, en donde la magia se vuelve una herramienta para navegar las corrientes de la probabilidad ilimitada. En nuestro viaje a través de los dominios del caos y la magia oscura, explicamos que existen fuerzas que se entrelazan y se oponen, como el azot es el elemento alquímico que ilumina el camino hacia la comprensión profunda del ser y su relación con el universo, mientras que la llama negra nos desafía a enfrentar nuestras sombras y renacer de ellas. Como el caos y el reino causal nos permiten acceder a nuevas dimensiones de la realidad
y manipular las probabilidades para lograr nuestros objetivos. Es en el umbral de la realidad donde la luz de la conciencia se desvanece. Yace el dominio del caos. Aquí, el caos y la magia oscura se unen en un pacto de destrucción y creación para desmantelar las estructuras de la existencia y sumergirnos en la vorágine anticósmica. Estos dos conceptos, el caos y la magia oscura, se fusionan en un abismo de poder, donde la invocación y la evocación se convierten en armas de transformación. Es cuando la meditación se vuelve un acto de guerra contra la ilusión y la alteración de la realidad se convierte en el objetivo final. Solo aquellos que se atreven a cruzar este límite deberán enfrentar la aniquilación de su ser y la disolución de su conciencia en el vacío primordial. Solo los más valientes o los más locos se atreverán a adentrarse en este viaje hacia la nada, donde la única verdad es la muerte y la destrucción. El caos es una fuerza que siempre está en movimiento, por lo que no se pretende instalar un terror psicológico en el practicante, sino se promueve a que tome las medidas precautorias para iniciarse en estas prácticas y así poderse adentrar al abismo. En este momento es muy importante hablar de la magia ceremonial de los antiguos grimorios, que aún así, con la Inquisición en apogeo, había gente que mantenía prácticas rituales arraigadas a la naturaleza, por medio de los dioses antiguos, de los cuales se habla en los grimorios. Estos dioses antiguos, considerados demonios, ahora son vistos como aliados y maestros, por medio de la corriente demonólatra, que se enfoca en el culto a estas deidades olvidadas. La tradición de la magia ceremonial es una corriente de la magia tradicional occidental, que se enfoca en la invocación y evocación de entidades espirituales como ángeles, demonios, espíritus de la naturaleza y otras entidades para poder lograr la gran obra o un crecimiento espiritual. La gran obra no es más que lograr la iluminación o la transmutación alquímica del ser mediante el azot y la llama negra. Por eso mismo, en los grimorios antiguos se le pide a las entidades el apoyo en la realización de una gran empresa. La magia ceremonial tradicional es una forma de magia que se basa en rituales y ceremonias, donde se usan palabras de poder, círculos mágicos de protección, pentáculos, varas, espadas o atames, copas o cuencos, sellos mágicos, túnicas, grimorios y una extensa purificación. Los principios básicos de la magia ceremonial se enfocan en la realización de la voluntad divina, unirse con la divinidad, reconocer una autoridad moral y una jerarquía espiritual. Se utilizan rituales y símbolos para enfocar la intención en herramientas y palabras de poder. Se centra en la realidad causal, lo que se traduce en un tiempo y espacio lineal, lo que quiere decir una sola dimensión de la realidad, el presente y el futuro. Requiere conocimientos y habilidades específicas. Paralelo a esto, la magia caos o oscura es un sistema basado en la realización de la voluntad individual, la separación de la divinidad, aunque no necesariamente. No reconoce una autoridad moral ni una jerarquía espiritual. Un practicante puede adaptar su propio sistema. Se utilizan sigilos y la visualización para manifestar la realidad de su voluntad. Se centra en la realidad causal. El tiempo y espacio no es lineal, es pandimensional, o sea, múltiples dimensiones de la realidad sucediendo al mismo tiempo, superposición cuántica. En este caso, los conocimientos necesarios son relativos. Es importante estudiar los conceptos básicos de cómo crear espacios de probabilidad para acceder a la manifestación de la voluntad del mago, y después ir haciendo prácticas más avanzadas y complejas. Dependiendo del conocimiento adquirido y las habilidades desarrolladas durante la práctica, el individuo podrá adentrarse en senderos más oscuros, para así transformarse y trascender en su camino terrenal y espiritual. Ya que no se requieren los conocimientos complejos ni el dogma de la magia ceremonial, se pueden adaptar estos dos sistemas para crear una estructura funcional y así trabajar con daimons para acceder al estado caos por medio de una vía siniestra y así manipular la realidad, logrando los objetivos específicos, adaptando palabras de poder, herramientas y el dogma o creencia espiritual para romper las estructuras religiosas o creencias convencionales impuestas, como lo son el karma y la ley de tres. En este momento hablaremos de cómo se llevan a cabo estas prácticas. Es importante tomar en cuenta que en la realización de cualquier ceremonia mágica se considera la importancia de la voluntad. Ambas tradiciones consideran la voluntad como un elemento clave para lograr resultados mágicos. El uso de símbolos. Ambas tradiciones utilizan símbolos para enfocar la intención y manifestar la realidad. Esto es la llamada intención mágica.
el objetivo de la realización de un espacio de probabilidades o de la ceremonia mágica en sí, recordando que no se deben realizar estas prácticas solo por curiosidad, considerar esto como una advertencia. Por lo tanto, la magia ceremonial tradicional requiere una estructura y jerarquía claras, conocimientos y habilidades específicas, es rígida y dogmática, ya que se requiere estudio y práctica intensiva, se requiere de una iniciación exhaustiva por parte de un maestro. Mientras que la magia oscura, o caos, es flexible y adaptable, enfocada en la voluntad individual, tiene cierta falta de estructura y jerarquía, requiere autodidaxia y autodisciplina. Los maestros no son necesarios, por eso es peligroso este camino, al tener pocos guías o ninguno, el cual sea confiable o adaptable al buscar realizar cierto tipo de magia oscura. Por esto mismo, es muy importante comprender otro tipo de tradiciones oscuras o mágicas, las cuales nos ayudarán a entender nuestro sistema mágico y cómo formarlo, ya que la magia caos y oscura se basa en crear un propio sistema que le funcione al practicante, basado en todo el conocimiento que ha obtenido a través de su estudio, ya que este tipo de magia se enfoca en la propia voluntad del individuo y su intención para manifestar la realidad sin considerar las consecuencias kármicas. Al no haber una autoridad moral que determine lo que es bueno o malo, la responsabilidad es individual. Entonces, los practicantes de magia oscura asumen la responsabilidad de sus acciones, sin depender de una fuerza externa, karma o ley de tres. Por lo tanto, para los practicantes de magia siniestra, la realidad es maleable. Se considera que la realidad es maleable, puede ser cambiada mediante la voluntad y la visualización en conjunto con la elaboración de un espacio de probabilidades ilimitadas para manifestar la realidad deseada. Esto implica la presunción de una gran libertad para crear y manifestar, por lo que se requiere de una gran responsabilidad. Todos los practicantes de magia oscura deben asumir la responsabilidad de sus acciones y decisiones. También debe aclararse que al no haber una estructura clara, el caos no ofrece garantías de éxito o fracaso, ya que la realidad es maleable y puede cambiar. De aquí surge el peligro de trabajar con el caos, si no hay cierto equilibrio o control de las prácticas realizadas. El caos es iracundo, es lo que la Sod debe transformar. Integrar el yin y el yang, cuerpo, alma y espíritu, para que la llama negra destruya nuestras creencias impuestas e integrar estos conceptos para una liberación total y acceder al plano causal, donde todo es posible al mismo tiempo, rompiendo el velo de la realidad convencional. En resumen, la magia caos o oscura no considera una autoridad divina o ley de retorno, ley de tres o karma como un concepto relevante, ya que es un concepto limitante y sin valor ante las fuerzas del caos, por lo que el practicante deberá tener el control total de sus acciones, sin perder el control de su ser ni de su conciencia. Es importante crear un equilibrio entre estos dos sistemas, para lograr que una invocación o evocación sean exitosas. La magia oscura ceremonial es una estructura que trabaja con entidades demoníacas, desde el reconocimiento o la devoción, así como la negociación equilibrada. Esto es visto como una estructura equilibrada en la magia del caos y la magia ceremonial, lo que podría ser ligeramente equiparable a la corriente del satanismo anticósmico, ya que el satanismo anticósmico se considera una tradición que ha mezclado distintas corrientes esotéricas, para así integrarlas a un sistema de magia caótica, ceremonial, logrando una conexión muy fuerte con el otro lado y los dioses oscuros. A continuación, hablaré sobre el uso de la invocación y evocación para acceder a un estado caótico, por medio de la magia ceremonial y caótica. Esto es una estructura básica, y el acceso a un estado de caos o apertura de portales para atraer entidades requiere conocimientos y prácticas mágicas, tanto básicas como avanzadas. Esto es una guía que invita al practicante a investigar y aprender sobre temas relacionados al ocultismo. No se invita a la realización de estas prácticas sin el conocimiento adecuado. Lo comunicado aquí es solo para fines informativos. Nada de esto se afirma como una verdad absoluta impuesta por su servidor. Por eso, se invita al cuestionamiento constante y al aprendizaje profundo. Continuando con el tema, la invocación es el acto de llamar a una entidad espiritual para que se manifieste en el plano físico o astral, entendiéndose como una posesión parcial.
En la magia ceremonial, la invocación se utiliza para establecer contacto con entidades espirituales, para obtener una guía, protección o poder. Acceder a estados de conciencia alterados para recibir visiones, inspiración o conocimiento. Manifestar cambios en la realidad física o astral. La evocación es el acto de llamar a una entidad espiritual para que se manifieste en un espacio específico, como un triángulo mágico o un espejo negro. También es considerado para el trabajo de posesión total o posesión inversa, y para hacer vasijas espirituales, así como para hacer que la entidad se manifieste constantemente en el plano físico. En la magia ceremonial, la evocación se utiliza para manifestar entidades espirituales en el plano físico para interactuar con ellas directamente, acceder a conocimiento, poder o habilidades específicas, realizar rituales de iniciación o transmutación. Estos métodos nos llevarán a un acceso al estado caos. En la magia ceremonial, el estado caos se asocia con la disolución de las limitaciones y la apertura a nuevas posibilidades. Para acceder a este estado, los magos ceremoniales oscuros utilizan técnicas como la invocación de entidades caóticas, ya sean demonios, espíritus de la naturaleza o desencarnados. La evocación de entidades en un estado de trance o meditación profunda. La utilización de sigilos, gestos y letanías para disolver las limitaciones y acceder al estado caos. La práctica de la magia caos implica la creación de un espacio de probabilidad fluida para manifestar cambios en la realidad. Para la creación de un espacio de probabilidad se requiere un conocimiento concreto y avanzado en la magia ceremonial y caótica. Este espacio será la cámara ritual donde se enfocarán los trabajos mágicos para la manipulación de la probabilidad y manifestar cambios en la realidad. Ahora seguiremos con una visión general de cómo se puede crear este espacio de probabilidad. 1. Definición del objetivo. Se define claramente el cambio que se desea manifestar en la realidad. Es el punto focal de la ceremonia, manifestación del deseo. 2. Selección de la entidad. Se selecciona una entidad espiritual, ya sean demonios, dioses exteriores, espíritus de la naturaleza o desencarnados, que se asocien con el objetivo deseado. 3. Creación del espacio sagrado. Se crea un espacio sagrado, un templo donde sean usados círculos mágicos, la elaboración de un altar y la atmósfera adecuada. También se pueden usar distintos escenarios como cementerios, bosques o lugares donde hubo una tragedia horrible, o incluso lugares de paz, según el motivo de la ceremonia. A continuación, se purifica y se protege el lugar para evitar influencias externas. 4. Invocación o evocación de la entidad. Se invoca o evoca a la entidad seleccionada para que se manifieste en el espacio sagrado. 5. Manipulación de la probabilidad. Se utilizan técnicas como la visualización y la meditación, ens demoníacos, mantras o lenguas bárbaras, sigilos o sellos mágicos, mudras, yoga, etc., para manipular la realidad y crear un espacio de probabilidad fluida. 6. Manifestación del cambio. Se enfoca en la intención y la energía obtenida durante el ritual, para así lograr el cambio deseado. En este punto se le indica a la entidad la intención de la ceremonia, permitiendo que la probabilidad se manifieste en la realidad. 7. Cierre del espacio. Se cierra el templo y se agradece a la entidad por su ayuda. Se toca una campana o se hacen gestos que manifiestan la intención del cierre de la ceremonia. Unas palabras de agradecimiento y una despedida respetuosa serían suficientes. Por último, se continúa con la vida mundana, dejando que nuestra intención se manifieste en las condiciones acordadas, olvidando la ceremonia. Recuerda que la creación de un espacio de probabilidad requiere práctica, dedicación y conocimiento avanzado en magia ceremonial y el caos mágico. Es importante tener en cuenta los riesgos y las consecuencias de manipular la probabilidad y la realidad. Hay que reconocer que la manipulación de la realidad a través de cualquier clase de ritual puede tener consecuencias imprevistas y potencialmente peligrosas. Algunas de esas consecuencias pueden traer un desbalance energético. La manipulación de la realidad puede generar un desbalance energético en el individuo y en el entorno, lo que puede llevar a problemas de salud emocionales y espirituales. La interferencia con el libre albedrío. La manipulación de la realidad puede interferir con el libre albedrío de otras personas, lo que puede generar consecuencias éticas y morales. Atracción de entidades negativas. La manipulación de la realidad puede atraer entidades negativas que pueden influir en la vida del individuo y de los demás. Pérdida de control. La manipulación de la realidad puede generar una pérdida de control sobre los eventos y consecuencias, lo que puede llevar a resultados inesperados y peligrosos. Daño al aura y al campo energético. La manipulación de la realidad puede dañar el aura y el campo energético del individuo, lo que puede generar problemas de salud y espirituales.
consecuencias kármicas o sobre las creencias dogmáticas. La manipulación de la realidad puede generar consecuencias en la conciencia del individuo, al estar apegado a leyes éticas y morales, lo que puede influir en la vida de uno mismo y de los demás, consecuencias que son causadas por el remordimiento del propio ser, al haber fallado a su dogma, o al creer que ha roto algún tipo de ley cósmica de sus creencias. Recordando que la magia oscura no tiene consecuencias kármicas, es entonces que el individuo se rige por su propia motivación y voluntad para manifestar su intención por los medios que sean, sin considerar las leyes cósmicas. Sin embargo, es muy importante considerar la pérdida del control y el desbalance energético para no caer al abismo sin alguna razón, o por el exceso de confianza en la manipulación de la probabilidad, lo que puede llevar a la locura o a una psicosis temporal. Es importante tener en cuenta que la manipulación de la realidad debe ser realizada con precaución, conocimiento y responsabilidad. Es muy importante saber lo que se está haciendo. Es fundamental considerar las consecuencias potenciales y tomar las medidas necesarias para minimizar los riesgos. La protección es fundamental en la práctica mágica. A continuación, daré algunas técnicas básicas y recomendadas para protegerte durante un ritual, como medida precautoria. El círculo mágico. Crear un círculo mágico para delimitar el espacio sagrado y protegerse de influencias externas, conteniendo en él nombres y figuras demoníacas o sagradas para el practicante. El círculo mágico es opcional, excepto en ceremonias de necromancia o de índole totalmente diabólicas, donde sería fácil perder el control. En otro video hablaremos más a fondo de círculos mágicos y los contextos en los que son realmente útiles, ya que en la magia demoníaca un círculo protector es ineficaz e insultante para el trabajo con estas entidades. La purificación. Se purifica el espacio y los objetos utilizados en el ritual para eliminar energías negativas o energías que no están equilibradas de acuerdo a la ceremonia. Si el ritual es de amor, no debe de haber objetos que indiquen elementos contrarios como flores secas o agua sucia. Igualmente, se requerirá la purificación del practicante por medio de baños espirituales o abstenciones mundanas. También se pueden usar oraciones de purificación enfocadas al practicante, así como para la cámara ritual. La protección con símbolos. Utilizar símbolos protectores como el pentagrama invertido, la pisada de bruja, que es más de la tradición de la brujería del cerco. Un sigilo tradicional o personal para repeler energías negativas. Otro ejemplo es el nudo de bruja o la también llamada triqueta, usada en la Wicca. Se recomiendan símbolos paganos y no simbología judeocristiana e islamista, como lo son la cruz de San Benito, el pentagrama o hexagrama de Salomón, así como la mano de Fátima. La mano de Fátima tiene orígenes más paganos y puede ser utilizada en ciertos contextos, y si se sabe su origen. Invocación de entidades protectoras. Invoca entidades elementales o cardinales, deidades protectoras como deidades matronas o patronas del sendero, o espíritus benéficos para que te protejan durante la ceremonia. Este concepto incluye el diseño del círculo mágico y el triángulo de manifestación o evocación del espíritu, que es el que se desea que se manifieste para realizar la intención deseada. Esto requiere un amplio estudio sobre la realización de rituales mágicos y de su estructura. Armamento mágico. Utiliza herramientas mágicas como el atame o la vara fulminante para protegerte y dirigir las energías, collares consagrados, vestimenta mágica, máscaras rituales, el altar, etc. En otro video hablaremos sobre los instrumentos del arte o las herramientas mágicas. La visualización. La visualización es muy importante en este sendero. Una práctica básica es visualizar una luz plateada sobre de ti, o un vórtice negro con una aura dorada que te ilumina y te protege de energías negativas. Medita y báñate con esa luz. Al utilizar el vórtice negro con aura dorada, deberás visualizar cómo éste absorbe toda tu energía negativa, mientras que la luz plateada verás cómo te baña con esa luz para purificarte. La conexión con la tierra. Conéctate con la energía de la tierra para mantener el equilibrio y la estabilidad. Esto se refiere a la meditación y la fijación de un objetivo sin perder el control, como concentrarse intensamente en el fuego de una vela negra, o un sigilo también llamado sello mágico. Límites claros. Establece límites claros para evitar que la energía del ritual se extienda más allá de lo deseado. Este concepto tiene que ver más con la frase de ten cuidado con lo que deseas,
y cómo beneficiarse de esa energía caótica en vez de ser consumido. Cierre del ritual. Se deberá poner un fin al ritual de manera adecuada para evitar que la energía se quede abierta y te expongas a riesgos. Esto depende del practicante y se desea que las entidades energéticas que se han llamado se queden para que su influencia se propague en este plano. Por eso, en ocasiones es recomendable no efectuar ningún tipo de destierro de entidades. En este caso, el mago decide agradecer la presencia de las entidades para dejar que se sigan manifestando en el plano correcto y momento adecuado para la evolución del individuo. Esto puede ser en el plano físico o astral. En ciertos casos, como los rituales de maldición y necromancia, sí es recomendable hacer destierros constantes, así como ciertos rituales de invisibilidad y defensa mágica para evitar intrusos, ya sean brujos negros o blancos, vampiros energéticos, larvas astrales o demonios y desencarnados, que no estén en concordancia con tus intenciones o que solo tengan el gusto de interferir en tus prácticas para desviarte a la locura y así perder el control de tu ser individual. También se deben de considerar los ataques hacia los magos negros por parte de entidades de naturaleza angelical. Reflexión y análisis. Por favor, reflexiona y analiza el ritual para identificar áreas de mejora y evitar errores en el futuro. Lo importante es identificar el objetivo clave del ritual, que es lo primordial. De ahí parte el acceso al estado caótico y su método de trabajo, así como la entidad a llamar y los elementos que se usarán. El aprendizaje es constante, por lo que en el camino los rituales se pueden hacer más complejos o incluso más sencillos. Todo depende de los conocimientos y habilidades del adepto a la magia del caos ceremonial, o también llamada magia oscura. En un próximo video hablaré de la magia oscura y explicaré por qué la magia ceremonial y la magia del caos en conjunto son la base para entender los sistemas mágicos de magia oscura, o los senderos llamados de la mano izquierda. Siempre tengamos en cuenta que la protección mágica es una parte fundamental de la magia ceremonial y el caos mágico. Siempre hay que priorizar tu propia seguridad y bienestar. Para recalcar en este tema qué es la seguridad y el bienestar, ofrezco un trabajo de sendero para hacer la conexión a tierra y mantener un control de nuestras prácticas y emociones. La conexión con la tierra es una práctica importante en cualquier tradición mágica espiritual. Esta técnica sirve para conectar con la energía pura de la tierra y es básica para la concentración y posteriormente entrar en trance. A continuación, daré un esquema básico para hacer esta conexión a tierra. Meditación. Siéntate o toma una postura relajante y concéntrate en un paisaje que te lleve a ese contacto con la tierra. Cierra los ojos y enfócate en la sensación de la tierra debajo de tus pies. Deja fluir tu respiración y elimina la plática interna de tu mente. Visualización. Visualiza una raíz que sale de la base de tu columna vertebral y se extiende hacia el centro de la tierra. Siente cómo el cuerpo se entrelaza por medio de tus raíces, en conexión con la tierra. Respiración. Respira profundamente, inhalando la energía de la tierra y exhalando cualquier tensión o estrés. Puedes visualizar un aire puro que entra en tu sistema al inhalar y al exhalar. Visualiza un humo gris parecido al humo del cigarro, simbolizando cómo las energías negativas salen de ti al exhalar. Contacto. Toca la tierra con las manos o los pies, sintiendo su textura y su temperatura. Visualiza el paisaje a tu alrededor, como un lugar de paz lejos de la cotidianidad. Siéntete aislado del mundo exterior, así como un ermitaño en un bosque o un desierto sin fin. Intención. Establece una intención de contactar con la energía de la tierra y sentir su apoyo y estabilidad. Aquí se pueden invocar las energías de la tierra como la diosa Gea, Namá, así como la Baphomet de la ONA, la cual es la orden de los 9 ángulos, o incluso al mismísimo Satanás. Todo depende de la tradición o creencia mágica que implementes en tus rituales. En un próximo video hablaré más a detalle de todo este extenso tema. Deja tu like, comenta y suscríbete para saber más de tus inquietudes y dudas, para responder de acuerdo a tus necesidades espirituales. Movimiento. Se realizan movimientos físicos que te conectan con la tierra, como caminar descalzo, practicar yoga, o incluso en este momento es necesario la práctica de una cruz negra, o mejor conocida como la cruz cabalística, además de un ritual de apertura, donde se sugiere un ritual del pentagrama inverso, o ritual menor del pentagrama. El ritual. Realiza un ritual simple, platica con la entidad de la tierra, a la cual elegiste con una intención marcada.
enciende una vela o quema un incienso para marcar tu intención de conectar con la energía de la tierra. Di una oración para dirigir tu voluntad y medita en tu objetivo. Date unos minutos para absorber esa energía invocada de la tierra. Agradecimiento. Agradece la experiencia a la tierra y a la entidad, además de manifestar agradecimiento por la conexión a la tierra para manifestar de esa manera correcta tus objetivos. Recuerda que la práctica de la conexión con la tierra es una práctica personal y flexible. Experimenta con distintas técnicas o enfoques para encontrar lo que funciona mejor para ti. Hemos tocado temas profundos, como el azot, la llama negra, el caos y lo causal, así como los principios de la magia ceremonial y cómo acceder a un estado caos, traducido en cómo crear un espacio de probabilidades ilimitadas por medio de la magia oscura. A su vez, hemos propuesto un sistema simple de cómo hacer un ritual de magia caos, ceremonial con las precauciones recomendadas, y se ofreció una meditación para equilibrar la cámara ritual o espacio de probabilidades, así como para centrarse en el enfoque de la mente sin perder el objetivo deseado. Les agradezco enormemente por quedarse hasta el final de este primer video. Con gusto leeré sus comentarios y responderé a sus preguntas para traer temas más interesantes de los cuales platicar. Y con aprecio, recibiré sus críticas para hacer de este espacio un lugar donde todos se sientan cómodos de indagar en cualquier tema, así como para la mejora de este canal. Me gustaría saber su opinión para ir mejorando y traerles un contenido de mayor calidad. Gracias y buenas noches a todos. El Preludio Infernal les agradece su tiempo. Gracias y hasta el próximo video.